de hoy que vamos a ver va a ser la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Dos elementos muy importantes para poder entender la guía número 4 de historia del plan remoto para esta cuarentena. Para ello vamos a ir definiendo distintos conceptos como indulgencia, bula, y luego vamos a hacer un pequeño recorrido por todo lo que es la Reforma Protestante y la Contrarreforma y el impacto que ella va a tener para la creación de los estados modernos en Europa. Por ejemplo, el Estado moderno de Inglaterra o el Sacro Imperio Romano Germánico. La Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Hasta el siglo XVI, la Iglesia Católica logró mantener su influencia religiosa y su poder en lo que hoy conocemos como la Europa central y occidental. Sin embargo, esta situación ha de cambiar cuando se produce una ruptura al interior de esta Iglesia Católica, la que derivó en el surgimiento de nuevos cultos cristianos, que se transformarían en nuevas iglesias y que se extendieron a lo largo de Europa y del mundo. Esta ruptura se va a producir a causa de múltiples factores, por ejemplo, el desprestigio de la Iglesia Católica, movimientos internos de la Iglesia, el poder del rey y los conflictos de poder, entre otras muchas causas. Lo que va a evidenciar la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica no es solo un problema al interior de cómo se ejerce el culto de la fe cristiana, sino también problemas políticos, la lucha de poder, por quién controla cada uno de estos estados. ¿Es seguro que la Iglesia Católica tenga tanto poder para intervenir en la política interna de estos estados modernos? El inicio de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante se va a iniciar con la figura de un monje agustino llamado Martín Lutero. Martín Lutero vivía al interior del Sacro Imperio Romano Germánico, la actual Alemania. Él, a inicios del siglo XVI, viaja a Roma como deberes del monasterio. El problema que ve en Roma es la laxitud de la administración del papado romano, sobre todo por las escasas actitudes morales que no se evidenciaban ahí, el aumento del poder del papa y un factor bastante importante que Martín Lutero no podrá dejar pasar, la famosa venta de indulgencias. Las indulgencias tienen que ver con el perdón de los pecados. El Papa León X establece las indulgencias como un medio de las personas de dar limosna a cambio del perdón de sus pecados. Estas limosnas se utilizarían posteriormente para terminar la Basílica de San Pedro. Indignado por esta venta de indulgencias y la laxitud de la Iglesia Católica en temas morales y de administración, un ejemplo de ello es la compra-y-venta de cargos altos e episcopales. Incluso el mismo papado se podía comprar como cargo. Va a escribir en 1917 95 tesis, donde menciona la inutilidad de todos estos elementos ya mencionados, sobre todo la venta de indulgencias. Sus tesis se hacen bastante populares y en pocas semanas se masifican al interior del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, ponían en peligro a la Iglesia Católica y el papado le llama a declarar a Roma. Sin embargo, Martín Lutero no se retracta de sus dichos, por lo que el conflicto perdura. Martín Lutero es convocado a una disputa pública de tipo académica, donde él reafirma de que ningún papa, ningún obispo está por sobre la autoridad de las Sagradas Escrituras. Asimismo, este conflicto se agravó debido a que él hizo públicas sus 95 tesis antes de mostrarla en un ambiente académico, al publicarlas en las afueras de la Catedral de Wittenberg. Pero ¿cómo este conflicto se hace mayor? Lo que había postulado Martín Lutero en sus 95 tesis era un tipo de fe personal. Era lo que él creía que él, como persona, debía realizar para alcanzar la salvación. En ella se postulaba que todas las personas tenían libertad para la interpretación de las escrituras y que uno debía alcanzar la salvación a través de la fe. Sin embargo, los príncipes al interior del Sacro Imperio Romano Germánico vieron una oportunidad en esto para poder sacarse de encima, por fin, el poder de la Iglesia Católica, que durante mucho tiempo tenía pretensiones de no solo mantener un control sobre los líderes religiosos al interior de este imperio, sino que además con prestaciones políticas mucho más graves. Si bien Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se opone a este principio, las revueltas de campesinos y la oposición generada por los príncipes le harán cambiar de opinión, promulgando muy pronto
que el luteranismo, una doctrina basada en las ideas de Martín Lutero, se convierta en la religión oficial del Sacro Imperio Romano y Germánico. Martín Lutero finalmente va a ser excomulgado de la Iglesia Católica y va a vivir en las montañas junto a su esposa y a sus hijos y nietos, profesando la fe que él había concebido de manera personal. Al quiebre de Martín Lutero le va a seguir un quiebre de tipo más telenovelesco, y este es el caso del rey Enrique VIII y la creación de la Iglesia Anglicana. El rey Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, princesa española, con la que él esperaba tener un hijo descendiente que mantuviese el trono de la dinastía Tudor en el poder. Sin embargo, Catalina de Aragón va a dar a luz a una niña, desatando la ira de Enrique VIII, quien de inmediato le va a exigir a la Iglesia Católica que le divorcie de ella para poder casarse con su amante, una de las hermanas Bolena, Ana. El papado se niega ante esto, por lo que Enrique VIII, en un acto un poco despechado, realiza un quiebre con el papado, transformando la antigua Iglesia Católica en Inglaterra en lo que se conocería como la Iglesia Anglicana. En 1531 el Parlamento inglés transforma al rey en también jefe de esta nueva iglesia. Gracias a esto, Enrique VIII pudo divorciarse de Catalina de Aragón, ganándose un enemigo en España, y además pudo casarse con Ana Bolena, quien dio a luz a otra hija, Isabel. Por esto mismo, Enrique VIII la manda a matar. Así por lo menos, Enrique VIII se va a casar otras 4 veces, sin nunca conseguir a su deseado heredero varón, por lo que a regañadientes va a tener que transformar a una heredera mujer en reina. Su hija María, que se había ido a Escocia, transformándose en María Estuardo, va a ser quien ostente este trono, por un breve tiempo, dado que sus ideales, un tanto católicos, no van a ser del gusto en la anglicana Inglaterra, y quien le va a suceder va a ser su hermana, Isabel I, y de esta forma se afianzará el anglicanismo en la isla. Finalmente, del lado de los protestantes vamos a tener a Juan Calvino, quien va a ser un discípulo de Lutero, se va a embeber de sus ideas y va a establecer el calvinismo en el norte de Francia y en zonas de Suiza. También va a ser muy importantes estas ideas en el norte de Escocia, donde se va a transformar en las ideas presbiterianas, y además van a tener impacto al interior de Inglaterra con unas ideas de puritanismo. Estos mismos puritanos que van a viajar al Nuevo Mundo y se van a establecer específicamente en las zonas de Boston, Massachusetts, la Contrarreforma Católica. Ante los avances del protestantismo, el Papa Paulo III va a tener que llamar a un concilio de Trento, donde distintos obispos se van a tener que reunir para establecer unos nuevos idearios para la Iglesia Católica y reformarla desde su interior, con el fin de evitar que el resto de los estados en Europa se volqueasen a estas ideas. Va a establecer así 2 doctrinas en el Concilio de Trento, una desde la fe, donde la Iglesia Católica es la única que puede interpretar la Biblia, la salvación se alcanza en base a la fe y se establecen los sacramentos de la Iglesia Católica. Por otro lado, hay una de carácter administrativa, en la cual se prohíbe la venta de indulgencias, la acumulación de riqueza y se establece el celibato como obligatorio. Esto también va a ser ayudado por la creación de distintos monasterios y órdenes religiosos, como el famoso de las Carmelitas Descalzas y de los monjes jesuitas. Consecuencias del proceso de reforma y contrarreforma. Las grandes consecuencias que vamos a ver de este proceso de reforma protestante y contrarreforma católica no se pueden ver solamente desde el punto de vista de la fe y de la religión. Eso ya ha quedado bastante obvio, de cómo se crean nuevos cultos cristianos y nuevas religiones a lo largo de Europa y el mundo, sino que debemos enfocarnos en el aspecto mucho más esencial, como el aspecto político. La creación de religiones donde el monarca fuese quien tenía el control de ellas va a favorecer la creación de estos estados absolutos. Asimismo, van a dar excusa para conflictos armados al interior de Europa, como la Guerra de los 30 años, la cual se encuentra enmarcada en el famoso conflicto de las guerras de religión, por territorio y control de estas zonas. Asimismo, podemos ver que el papado, que antes funcionaba como un estado absoluto, va perdiendo el control de gran parte de Europa. Muy bien chicos, este ha sido el pequeño video de la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Espero que les haya ayudado mucho a entender de manera más sencilla este conflicto que, si bien tiene un matiz religioso, se va a transformar en un elemento político esencial para entender la creación de los estados modernos
en la Europa del siglo XVI, del siglo XVII. Hasta la próxima.